It was perfect, but no, you just had to blow it up. You and your pride and your ego. You just had to be the man. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now. Breaking Bad es una serie brillante, cuyo punto más fuerte es la psicología de sus personajes. Cada evento que acontece está intrínsecamente relacionado con sus decisiones y conflictos personales, y por tanto, esta historia no podría haber sido posible sin la participación de Walter o Jesse. En esta misma línea, hay un claro elemento que está presente de forma constante en cada momento de esta serie y que permea todo, y que, por lo tanto, arrastra a nuestros personajes hacia su inevitable destino. Ese elemento es el ego de Walter. Bienvenidos a Nebulosa Podcast. El día de hoy les traemos El constante gran error, un análisis dedicado a Walter White que forma parte de un proyecto que hemos elaborado en una serie de videos donde exploramos a fondo la psicología de Walter White. Comencemos. El ego de Walter está presente en todo momento durante Breaking Bad. Es la cara oculta de muchas otras características que pueden analizarse dentro de nuestro protagonista. Y es que la notable transformación que va sufriendo Walter a lo largo de la serie tiene de base este elemento. El viaje de Walter es también un viaje del ego. Todo podemos observarlo desde un comienzo. Walter se considera inteligente, disciplinado, responsable y sobrecalificado. Estaba consciente de sus capacidades en química y aquello le hacía sentir orgulloso y merecedor de éxito. Sin embargo, se sentía atado a un trabajo que no lograba satisfacer todas sus grandes ambiciones y que frenaba sus fuertes ansias de control. Al estar atado a la constante perspectiva autorreferencial que su elevado ego le brinda, Walter llevaba una vida amargada y había acumulado fuertes sentimientos de insatisfacción con su vida, de injusticia por sus méritos no reconocidos, de envidia hacia quienes se encontraban mejor posicionados y un resentimiento que le hacía descargar su rabia acumulada en otras personas sin que siempre fuera justificado, en especial con aquellos que se encontraban por debajo de él. Walter tenía ciertos opresores del cambio que no le permitían escapar de dicha situación. No había excusa para acabar con su estabilidad familiar, sino hasta que ésta se vino abajo con su diagnóstico de cáncer. Esto abrió una puerta que le dio riendas sueltas a todo aquello que había acumulado durante años. Fabricar metanfetamina le permitió satisfacer sus ocultos deseos. Walter al fin trabajaba en algo en lo que era bueno y cuyos talentos podían ser aprovechados. Y además tener una fórmula propia, tan cotizada en el mundo del narcotráfico, no hacía más que resaltar estas cualidades y sus sentimientos de orgullo. Bajo el seudónimo de Heisenberg podía ser reconocido, valorado y respetado en aquel submundo del narcotráfico. El dinero que iba acumulando prontamente dejó de verse limitado a su tratamiento o dejárselo a su familia y pasó a ser una suerte de símbolo de poder incontrolable que estaba acumulando, con cada vez más control sobre sí y el resto. Su ambición comenzó a aumentar. Su metanfetamina y el dinero ganado podían ser el legado que intentó dejar para trascender, tras el presagio de su muerte prematura. Su ego se encontraba cada vez más satisfecho, pese a los crímenes que cometió al ingresar al narcotráfico y los múltiples que cada vez con mayor frialdad y de forma más inmoral le siguieron. Pero aún no tenía poder absoluto, debía sin embargo conformarse con depender de Jesse en primera instancia para la venta o ser un empleado de Gustavo Frick posteriormente. Es debido a esto que en un momento determinado en el que Walter por fin puede estar totalmente seguro de sí y manifestar todo su ego es con la muerte de Gustavo. Y para llegar a este momento siguió la tónica de todo lo anterior. Walter estaba desesperado con perderlo todo y arrinconado decide urdir un plan. Un magnífico plan que consta de hacer que un anciano se suicide, explotar un asilo y de paso traicionar a un amigo envenenando a un niño que le importa. Señor Heisenberg, usted es diabólico. Todo esto reafirma su posición y da riendas sueltas a su ego con una simple frase: yo gané. Al final toda esta disputa con Gustavo fue eso, una competencia de quién era el que atrapaba al otro.
Posteriormente a lo anterior, nos adentramos a la quinta temporada, que como Nebulosa Podcast consideramos la mejor, ya que aquí es donde Walter demuestra lo peor de sí. No tiene mayor miedo ni mayor remordimiento, todo se trata de maquinar, planear y trabajar en la creación de su imperio. Su arrogancia está en el máximo al demostrar que ya lo único que en verdad le importaba era su ego, quién es el mejor y quién controla el imperio de la metanfetamina, agregando que gracias a Lydia, su imperio ahora era de carácter internacional. Sin embargo, todo esto cegó a Walter y le hizo cometer cada vez más actos impertinentes, arriesgados y estúpidos. Todo era una bomba de tiempo, todo estaba servido y listo para que lo atrapen. Y es así como todo condujo a un gran final, una gran última escena, la caída de Walter White. Está de más decir que el capítulo Ozymandias es una referencia a un poema que habla de la caída de un faraón que se creía omnipotente y ahora solo queda como un mero recuerdo en las arenas. Todas las líneas argumentales se unen de forma magistral, empezando con Jesse Pinkman, que ya completamente destrozado por los sucesos de cada temporada, termina descubriendo que había sido manipulado por Walter para poder derrotar a Gustavo Frick, y que había sido el propio Walter quien había envenenado al niño. De paso, mata a Mike, una persona cercana a Pinkman, matando también a todos los compañeros de Mike, mediante un trato con neonazis. Continuando, logra a base de lástima y manipulación que Skyler ceda en sus posiciones morales y se vuelva una aliada, a cambio de una clara inestabilidad emocional. Y la guinda de la torta. Walter, al descubrir que Hank lo había descubierto, decide maquinar todo lo posible para dejarlo entre la espada y la pared, pudiendo arruinar su carrera como policía, separando y finalmente destruyendo a la familia a costa de sus actos. Al final, un error y todo se derrumba. Todos los hilos se dirigen a su caída y por su propio peso, por el ego de Walter. Walter cavó su tumba, pactó con el diablo y todo se le fue de las manos. Incluso su última excusa, lo hice por mi familia, ya no se justifica y desde hace mucho. Solo le quedó huir con los meros recuerdos de lo que fue su vida, esconderse e inventar otra vida. Ya en la cabaña solitaria perdida en la nada, tiene tiempo para reflexionar y mientras se deteriora por el cáncer, solo los recuerdos de todo lo que hizo y perdió le quedan. En acto desesperado decide arriesgar e intentar dejar el dinero que aún le queda a Walter Jr. Walter sabe que no le queda mucho tiempo y que todo acabará. Quiere sentir que valió la pena en algo. Sin embargo, su hijo no olvida lo ocurrido y lo rechaza. Walter, destrozado, ya no tiene nada, salvo fragmentos de lo que fue y su pequeño ego. En ese momento, en la televisión, ve a Gretchen y a Helios hablar de su empresa y excluirlo y negar que tuvo una participación valiosa en él, por lo que sus sentimientos internos vuelven a brotar y decide hacer su última jugada. Primero va a la casa de Elliot y Gretchen para amenazarlos y para que ellos se encarguen de entregar, por medio de donaciones a sus hijos, el dinero que aún le queda, para cumplir con sus primeros deseos de dejar el dinero a su familia. Segundo y final, va a cumplir con su último deseo, su última aspiración de su ego, vengarse de los neonazis, Lydia y de Jesse Pinkman. Esto último al descubrir que hacía cristales para Jack. Acá debemos señalar que no entendemos por qué consideran que Walter fue con el objetivo de salvar a Jesse, pero ese es otro tema. Posteriormente, envenena a Lydia sin que ésta lo note y se dirige con la trampa lista contra los neonazis, hacia su destino. En el lugar se encuentra dispuesto a morir y confrontar a su líder, Jack, señalándole que no le entregó a Jesse y que lo tiene de socio. Molesto, Jack le muestra las deplorables condiciones en las que se encuentra Jesse. Al verlo destrozado, Walter realiza uno de los pocos actos desinteresados y salva a Jesse. Solo en ese momento decide en verdad que debía salvar a Jesse y que no valía la pena vengarse de alguien que había sufrido tanto por tanto tiempo. Finalmente, todos los nazis mueren, incluido su líder, y Walter hace un último movimiento en una escena maravillosa en la que le entrega el arma a Jesse y le pide que lo mate. Por la carga emocional y significativa determinante en la historia, es quizá una de las escenas más complejas, pero solo abocándose al ego, Walter quiere terminar con su propio sufrimiento. Claramente hay más, pero lo veremos en otro video. Pinkman
no le dispara, sale del edificio y se demuestra una última mirada, tan significativa de todo lo que vivieron y del impacto que causó cada uno en el otro. Walter queda solo, todo su imperio se ha derrumbado, no tiene a nadie. En ese momento de intimidad se ve un pequeño laboratorio donde están todos los utensilios impecables que ocupaba su pupilo. Ve con cierta melancolía todo su trabajo y deseos en aquel pequeño lugar. A pesar de todo, Walter ha cumplido con su venganza y ve cómo se le escapa la vida. En ese pequeño espacio, a pesar de todo, su ego sigue enorme, ha cumplido su voluntad y con una pequeña sonrisa se siente malditamente satisfecho. Cae rodeado de aquel producto que tanta felicidad le trajo y que alimentó su ego hasta el último momento. Y de fondo suena Baby Blood para resaltar el amor que Walt sintió por su propio producto. Todo llega a su fin. Es el fin de Walter y de Heisenberg y del camino de su ego, su más leal aliado que le brindó todos estos momentos. Es el final de Breaking Bad.